Muy bien, continuamos. Ya estamos en el segundo segmento del programa Vos y Yo. Hoy con el tema de la libertad. Ustedes vieron ese video del Pepe. El Pepe no tiene necesidad ni hablar, porque ya el Pepe es una institución que ha hablado a través del ejemplo. Fue un gobernante, fue presidente y vive exactamente igual que como llegó a ser presidente. Entonces es un hombre que habla con el ejemplo, y gente así es a la que hay que escuchar. No es aquella gente que se da golpes de pecho, que dice que yo soy esto, que yo soy aquello, que se viste con unas camisas de color, y resulta que es totalmente opuesto a lo que dice. Y que le dicen a los demás que vestirse bien y tener un carro bonito es malo. Es malo. Mientras ellos tienen 3 y 4 y mansiones y demás. Entonces la libertad es de ellos, no es de los demás. En ese caso, la libertad económica. Porque fíjense, en la Constitución nosotros podemos encontrar aspectos de lo que es la libertad. Yo lo llamo así, aspectos, ¿no? También podemos hablar de libertades. Se ha hablado mucho de las libertades. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes pueden ver en el artículo 3 ese derecho consagrado. Por supuesto, la carta es del 48 y a partir del principio de progresividad, esos derechos fueron siendo completados y ampliados a través de leyes en los diferentes países. Pero el tema es que los aspectos de la libertad tienen que ver con la libertad de conciencia. En el artículo 61, ustedes lo pueden buscar. Ese es uno de los derechos humanos que en mi caso yo estoy ejerciendo en este momento. ¿Ok? En la Constitución nuestra ustedes pueden encontrar en el 61, que dice que hay un derecho humano que es a la libertad de conciencia y a expresar la libertad de conciencia. Es decir, eso impide el tema de las gringolas. Cuando uno tiene gringolas ideológicas, gringolas dogmáticas, no les permite ver a los lados, sino es como los caballos. Por eso la figura de las gringolas. Es sencillamente para que no se distraiga, llegar a la meta bien dirigido. Y eso es lo que algunos quieren con uno, y le quitan la libertad de conciencia a uno. O le quieren quitar. O se la quieren quitar, y se la quitan en algunos casos a muchísima gente, con una bolsa de comida, con un cargo, con una prebenda, con quédate quieto, no ofendáis a aquel, no te metáis con el otro, etc. Entonces no permiten el ejercicio de la libertad de conciencia. Ahora, una acotación. Fíjense que el Pepe Mujica estuvo 10 años preso por las luchas sociales, por una dictadura, por supuesto, de extrema derecha, y de los cuales estuvo 7 años incomunicado, sin leer este papelito que está aquí, sin leer una sola letra. Le pasaban ratas inclusive. Exacto. Y como él no perdió su libertad de conciencia, ¿me explico? Así es. Eso se llama dignidad. La libertad está asociada a la dignidad para mí. Es más, yo creo que la profundizó en esa experiencia que tuvo. Otro aspecto de la libertad es la del libre tránsito. Yo puedo mudarme donde yo quiera, ir a donde yo quiera, siempre con el principio de responsabilidad. Por ejemplo. Perdón, Antonio. Ajá. O sea que toda libertad, porque hablamos en plural de libertades, libertad de tránsito, libertad de expresión, etcétera, tiene dos caras. Tiene el derecho y tiene el deber, o sea, tiene la responsabilidad, como tú lo acabas de señalar, ¿no? Sí, yo no puedo, por ejemplo, en el aspecto de la libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, artículo 57 de la Constitución, yo no puedo llamar a Tenógenes delincuente aquí en un medio de comunicación, ¿no? Vagabundo, sinvergüenza, si no tengo las pruebas en la mano. Es decir, un medio, y dice allí, porque el 57 lo dice y el 58
lo explica más ampliamente. Es decir, tú puedes usar cualquier medio de comunicación para comunicar tus pensamientos, tus opiniones, tu voz, pero tienes que tener responsabilidad en el uso de eso. Eso es como un arma de fuego. Para llevar un arma de fuego, tú debes tener unos requisitos que llenar. Tú debes tener un porte y no puedes estar sacando el arma de fuego en la calle porque te pusiste bravo y le voy a pegar un tiro a no sé quién cosa, ¿no? Es decir, la responsabilidad en el ejercicio de este derecho humano que se llama la libertad. Eso de libre tránsito es interesante porque a mí me pasó cuando el tema de las guarimbas en 2017. Yo vivo cerca del aeropuerto y venía una ambulancia, pero a todo dar, bueno, venía en una emergencia. Estaba la vía trancada y resulta que la ambulancia tuvo que parar y ahí nos bajamos y empezamos el jaleo, como decimos allá. Bueno, resulta que el señor era un señor que venía infartado y murió. ¿Por qué? Porque entonces estos te dijeron que tenían el derecho a trancar las vías porque estaban... Para luchar por la libertad, pero... En nombre de la libertad. Le coartaron la libertad y el derecho a la vida a este señor. Le quitaron el ejercicio del libre tránsito y resultó tuvo una consecuencia de una muerte. Antonio, esto para mí es muy sencillo porque todos respetamos aquella, por lo menos de concepto, aquella llamada regla de oro que está en la Biblia, está en todas las corrientes espirituales, que es mi derecho termina cuando comienza el tuyo. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, entre comillas, siempre y cuando no toque ni tu espacio físico, ni tu, digamos, ámbito sonoro, que era el caso de los ruidos extraños que le dicen a uno, yo estoy en mi casa y hago lo que me dé la gana. Tú puedes hacer lo que te dé la gana en tu casa, siempre y cuando no invadas el espectro sonoro, molestando o perjudicando al vecino. Esa regla de oro. Sí, y eso lo vemos plasmado en el artículo 20 de la Constitución, cuando se habla del desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, pero siempre y cuando no coarte, no implique que tú vayas a agredir, etcétera, al otro. Esa es la regla de oro. Y en el 132 de la Constitución dice que los derechos humanos son el fundamento de la convivencia democrática por un lado y de la paz social por el otro. Es decir, si tú respetas mis derechos y yo respeto los tuyos, vamos a vivir en santa paz, como dicen las abuelas. ¿Me permite citar algunas de las preguntas que leí al principio, pero ya en otro sentido, como el sentido inverso? Amigos y amigas que me están viendo, que nos están viendo, ¿a usted le gustaría muchísimo que usted esté 8 horas en una cola para echar gasolina y que cuando ya esté a punto se le meta otro? ¿Eso le gusta? No, no le gusta, pero hay personas a quienes no les gusta, pero que lo hacen. Le pregunto, ¿a usted le gustaría o le gusta que los demás dispongan de los bienes del Estado que son suyos, tuyos y de todos para fines particulares y que a usted no le lleguen los insumos, que la escuela no esté bien dotada porque unos tipos dispusieron de los bienes? Entonces, ¿por qué mucha gente a quien no le gusta, cuando está ahí, lo hace? ¿A usted le gusta que le tranquen la calle, que su mamá está enferma con una emergencia y no le dejen pasar la ambulancia? ¿Le gusta? No, no le gusta. Y mira, ¿por qué muchos lo hicieron? Correcto. Y ahí la regla de oro, no hagas lo que no, lo que no quieres que te hagan, y no eso, lo hagas. Pero eso se aplica en la relación del Estado con el ciudadano. Entonces, cuando uno va al 44 de la Constitución y habla de otro aspecto de la libertad, que es la libertad personal, y lo hablamos una vez en otro programa, pero esto hay que decirlo casi que a cada rato porque eso es lo que vemos, es el pan nuestro de cada día. Repito, relación de los funcionarios de seguridad del Estado con el ciudadano. Es decir, nadie puede ser detenido sino por dos razones. Uno, una orden judicial
Y dos, que seas, Infragante. como decimos nosotros, sorprendido con las manos en la masa. Infragante. En flagrancia. En flagrancia, no en fragancia. No en fragancia, ese es el la fragancia perfume, rico. La colonia, la cosa. Sino en flagrancia, con L. Es decir, con las manos en la masa, pues. Pero, por ejemplo, yo he visto en puntos de control, en Alcabala, que te dicen, párese a la derecha. ¿Te acuerdas que antes era orquídeate a la derecha? Orquídea. ¿Te acuerdas? No. Sí, porque había un billete. La orquídea del billete de 500. El billete de 500. Orquídeate a la derecha. En los años 80 yo vivía en Maracay y yo veía funcionarios de los cuerpos de seguridad, orquídeate a la derecha. ¿Ya? Imagínate tú. O sea, ya tenías que tener dinero ya. El descaro. Estoy hablando de los 80. ¿Ok? Ahorita es... ¿Cómo sería ahorita? Bueno. La divisa es tu, ¿qué? Eso. Bueno, La divisa es tu divisa. es tu divisa. Divísate a la derecha, algo así es, ¿no? Bueno, el tema es, nos queda un minuto, en cuanto a la libertad personal, yo he visto, párate a la derecha, y la cédula de esto, aquello, lo otro, se van por allá. Yo he visto gente parada 2, 3 horas que la dejan allí. Ahí, y a veces se les olvida. Ya eso es una detención. Ya eso es una detención. Ya eso es una detención. Y ya eso es ilegal. Y eso es coartar la libertad. Y el artículo 50, que es el libre tránsito. O sea, ¿por qué me paras? ¿Por qué me tienes aquí parado? Porque ya yo te di la cédula de esto, aquello, lo otro, el pito y la flauta. ¿Qué es lo que quieres? Entonces esa es la gran pregunta. Bueno, Antonio, me da tiempo de contar algo rapidito. Hace tiempo leí un ejemplo que no es muy elegante, ¿no? De un tipo que le decía al otro, coño hermano, me está echando el humo en la cara, aléjese un poquito. Es que yo tengo esa costumbre y ese vicio y no lo puedo dejar y no lo voy a dejar por ti. Y el otro le decía, bueno, yo también tengo un vicio, que es que yo me tomo unas cuantas guayacolitas. Y por supuesto, eso trae unas consecuencias, que hay que drenar ese líquido. Y entonces, ¿qué te parece si tú me echas ese desecho y yo te echo el resultante de la guayacolita que me estoy tomando? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. así es. La regla de oro. La regla de oro. Bueno. No hagas lo que no quieres que te hagan. Nos vamos entonces al tercer segmento. Vamos a hablar un poquito, ¿saben de qué? De la libertad económica. ¿Cómo están las cosas ahorita en ese sentido? Ya regresamos con vos y yo.